Entonces ya sabemos cómo es la dinámica, ¿no? Todos, por favor, cerramos el micrófono. Si tenemos alguna duda, la escribimos en el chat o levantamos la mano y ahí Lina pues nos va a ayudar con esta gestión para atender las dudas. Esto pues con el fin de que todos podamos escuchar la sesión. Entonces vamos a empezar con lo que vimos la sesión pasada. En la sesión pasada vimos estos temas: administrar nombres, validación de datos, formato condicional y ordenar datos. Para esta sesión queremos como terminar el tema de datos con una fórmula que se llama importar datos dinámicos y luego pasaríamos a revisar el tema de tablas. ¿Listo? Entonces, para empezar, pues quiero que todos tengamos claro qué es una tabla dinámica. Entonces, pues ahorita vamos a ver qué son las tablas en general, pero pues me imagino que algunos han trabajado con tablas dinámicas o no las han trabajado nunca, para que por favor nos escriban en el chat y hacemos como una aclaración rápida para poder ver esta función de importar datos dinámicos. Les voy a mostrar una. Digamos que yo creo que muchos hemos trabajado estas tablas dinámicas y a veces trabajamos con las tablas, pero no conocemos cómo se realizan o bueno, encontramos la tabla y ya. Entonces, como les dice su nombre, una tabla dinámica es una tabla que sale de una base de datos y lo hace de manera dinámica o interactiva. Esto con el fin de poder analizar mejor la información. Y pues que, digamos, esté más ordenada, que uno no necesite como estar ajustando la tabla, sino que aquí yo traigo unos campos y puedo visualizarla de diferentes maneras. Entonces, en este caso, yo traje una tabla dinámica de las bases que siempre hemos trabajado en los ejemplos. Entonces siempre yo les había mostrado como esta tablita que dice mes, material, bodega, cantidad. En esta ocasión les traigo una tabla dinámica y está, digamos que, organizada de otra manera. Entonces aquí está el mes, aquí está el material y la bodega la tengo en columnas, no en fila como aparece acá. Y aquí traje la cantidad. Entonces visualmente, pues es diferente el orden que aparece como en la tabla que tenía antes. En Excel hay una fórmula que se llama importar datos, que está acá. Y esta fórmula, ¿qué hace? Devuelve los datos de una tabla dinámica, lo que facilita el manejo de la información cuando se modifican los criterios de evaluación. Entonces, esta fórmula de importar datos, como lo dice, trae los datos de la tabla. Entonces, cuando yo coloco como fórmula, como lo hemos trabajado en algunos casos, formulo estas tablas, bueno, como está estos campos, y así no hay necesidad de estar cambiando los datos, solo actualizo mi base, o bueno, mi tabla dinámica, y se va diligenciando esta información. Podemos considerar que esta función es una función de búsqueda y referencia, pues porque nos trae unos datos, pero de una tabla dinámica y se pueden usar máximo 126 elementos. O sea, digamos que si yo tengo como criterios de evaluación, entonces yo coloco siempre un campo donde hace referencia este elemento y el elemento que quiero que traiga. ¿Listo? Podemos usar 26 elementos, perdón. Entonces, ¿cómo se compone esta como función? Entonces, cuando yo llamo esta función que se llama importar datos dinámicos, que se encuentra en búsqueda y referencia, nos debemos como diligenciar esta información. Primero nos pide el campo de datos. O sea, estos son como los básicos y ya después del elemento 1 se vuelve a repetir campo 2, elemento 2, así como de aparejas de datos. Pero estos son los básicos de una función de importar datos dinámicos. Entonces, en el campo datos, que es la primera, nos pide el nombre del campo de datos donde se extrae la información. Aquí siempre, digamos que debemos colocar la variable donde sale la información. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos la función de búsqueda, o bueno, de sumar y de promedio, donde colocábamos el campo? Este campo de datos sería como donde se hacía la operación. Entonces, por ejemplo, mi campo de datos va a ser el volumen, la cantidad, el costo. Digamos que esa es como mi variable. Y se pone acá el nombre de la variable, como se llama en la tabla. Aquí en tabla dinámica se pone la celda, una celda, donde se encuentra la tabla dinámica. Esta celda puede ser una celda o un rango
y la dejamos fija, digamos que ya considera que toda esa tabla va a tener la información. Luego encontramos el campo 1, que el campo 1 es como el nombre de la variable que yo quiero traer. Entonces, arriba en campo de datos yo puse la variable donde íbamos a traer la información. Entonces, puede ser cantidad, volumen, costos, bueno, la infinidad de campos pero solo se puede traer uno. ¿Listo? En este campo vamos a traer otras variables. Entonces, como por ejemplo, zona, mes, año, bodega. Esta información la traemos acá. Pero acá en campo ponemos el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, zona. ¿Listo? Y en elemento, si colocamos, digamos que el criterio de evaluación o el elemento que hace referencia. Entonces, por ejemplo, en campo 1 puse zona. En elemento 1 voy a poner, no sé, centro. ¿Listo? Entonces, como que en el campo de datos es el valor que me va a traer y en los campos y elementos es el campo, como la variable, el nombre de la variable, el criterio que yo voy a aplicar y el elemento es el nombre del elemento a buscar. Y yo puedo hacer varios. Entonces, por ejemplo, voy a traer, digamos que nuestra base que tenemos acá, yo tengo mi tablita dinámica. Entonces, en esta tablita dinámica yo puedo decir, listo, tráigame la cantidad, que es todo este que aparece acá, ¿cierto? Así no esté solo en una columna, está en toda esta tabla. Tráigame esa cantidad, ese sería como mi campo de datos, esta es mi tabla dinámica, y le voy a decir que mis campos va a ser mes, y mi variable puede ser el mes 1, ¿cierto? Mi elemento. El campo es material y mi elemento puede ser material 4, y la bodega puede ser mi otro variable y puede ser la bodega 2. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Entonces vamos a importar solo el material 1. ¿Listo? Vamos a traer solo una variable para iniciar. Entonces, a mí siempre me gusta como traer el nombre de las variables que tiene la tabla dinámica a un ladito para que no nos confundamos y de pronto en la digitación, pues, digitemos un espacio de más o nos falta un punto, bueno, nos falta algún carácter y así, pues, no nos va a traer la información correcta. ¿Listo? Entonces, aquí, como sabemos, bueno, el campo que vamos a traer es la cantidad y aquí está el nombre. Entonces, ustedes cuando ven en valores, dice suma de cantidad. Entonces, se va a hacer como mi campo que voy a traer como mis valores. ¿Listo? Mi variable, vamos a traer material. Entonces, mi variable se va a llamar material. Y ya, por ahora. Entonces, aquí vamos a traer nuestro importar datos. Bueno, aquí podemos dejarlo formulado también. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí material y aquí voy a poner material 4 por ahora. ¿Listo? Y aquí voy a poner cantidad. Entonces, aquí vamos a guardar, vamos a buscar la función importar datos dinámicos. Entonces, aquí en nuestro ayudante de fórmulas, importar datos dinámicos está en búsqueda y referencia. Acá está. Y nos sale nuestro ayudante. Entonces dice, bueno, ¿cuál va a ser el campo de datos? Entonces nuestro campo de datos se llama suma de cantidad. Como es un texto, esto siempre debemos colocarlos entre comillas. Si colocamos sin las comillas, pues nos va a traer es como un nombre que hayamos digitado y nos va a salir error si no está creado. Entonces en este caso voy a colocar suma de cantidad. Entre comillas va a poner suma de cantidad. Luego en tabla dinámica voy a colocar dónde está mi tabla. Entonces mi tabla está, vamos a colocar en cualquier espacio, voy a poner aquí A4 y lo fijo. ¿Listo? Y aquí en campo 1, entonces voy a decir cuál es el nombre de la variable que voy a traer. Entonces en este caso va a ser material. Lo pongo entre comillas también. Y mi elemento va a ser este. Listo. Y aceptar. En este caso vamos a usar una variable, ahorita usamos varias. Entonces aquí me dice que hay un error. Vamos a mirar cuál es el error. Ok. Aquí me sale un error porque me dice como, bueno,
en esta tabla hay muchos material 4, entonces me tocaría quitarle el mes. ¿Listo? Porque acá me dice, hay material 4, pero aquí aparece varias veces. Entonces es importante cuando vayamos a importar datos dinámicos, cuando vayamos a hacer esta fórmula, que las variables que vayamos a usar estén todas en en la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo le quito el mes, miren que no me sale error, porque si encuentra como el material 4 y trae ese el total. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, hubiera puesto acá también una variable que fuera el mes, no me va a salir error. Entonces vamos a incluir el mes. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, listo, acá está. Entonces yo quiero editarla, ¿cierto? Entonces entro otra vez a mi ayudante de fórmulas, mi campo de datos, tabla dinámica, mi campo 1 que es material, elemento 1 que es el nombre. Mi campo de datos vamos a ponerle que se llame mes. Listo. Y aquí vamos a bajar otro poquito. Y mi elemento vamos a colocarlo acá arriba. Ahorita me va a salir error, pero después lo modificamos. Y lo dejamos fijo. Listo. A mí me sale error. Entonces voy a colocar el mes 1 del material 4. Entonces miren que aquí, como yo le puse ya un mes 1 y un material 4, ya no me trae error. Me trae el número 7 que coincide con, digamos que con el total de que corresponda. ¿Listo? Digamos que en este caso va a traerlo por mes. Entonces, por ejemplo, decir del mes 1, tráigame todos los materiales como fue el cierre de, digamos que inventarios. Entonces va a digitar todos. Material 1, material 2, material 3. Tenemos hasta 5, creo. Sí. Y puedo extender la fórmula. Entonces, miren que aquí ya me trae del mes 1. Miren que como yo ya lo dejé formuladito todo, entonces yo lo que hice fue extender mi fórmula con los demás. Entonces, miren que acá me trae el del 3, el del 4, el del 5. Entonces, aquí me dice que para el mes 1, este fue todo el inventario, 46, y pues lo saca por material. ¿Listo? Estas son como mis dos variables. Si, por ejemplo, yo solo quisiera que me trajera el material sin el mes, pues editamos como lo teníamos antes, quitamos el campo 2 con su elemento y modificamos la tabla quitándole el mes, pues para que me traiga la acumulada. Y aquí extendemos. Uy, perdón. Entonces aquí me dice, listo, el inventario es 257 y así está por material. Digamos que así nos funciona para importar datos. Muchas veces pues dicen como no, pues para esa gracia yo cojo y pego, busco de la tabla con un buscar B. Pero a veces tenemos tablas tan grandes que es mejor, perdón, hacer la búsqueda con este importar datos. Además que, por ejemplo, si tenemos, digamos que nuestra tablita dinámica, pues ya tenemos esos valores. Pero si nos hace falta algún valor, digamos que en la presentación se nos como descuadraría la información. Por ejemplo, si yo no tuviera el material 4 en algún mes y quisiera ver un mes puntual, pues digamos que no me saldría la información, digamos los 5 materiales, sino los materiales que tengan datos. En cambio, con esto importar datos, podemos dejar como unas celdas fijas, digamos que estos datos fijos, y aquí pues variaría, depende de lo que yo traiga. Digamos que mi tablita dinámica está acá, y yo acá tengo como, voy a borrar este. Tengo acá listo, ese es el inventario de todos los 6 meses. Pero, por ejemplo, yo quiero ver solo del mes 1. Entonces, si yo acá hago clic en este filtro y filtro el mes 1, miren que se me actualiza con lo del mes 1 automáticamente. Entonces, aquí yo puedo hacer filtros en la tabla dinámica y me va a traer la información. De pronto yo quiero ver es el del mes 4. Entonces, ahí me trae la información del mes 4. Digamos que más adelante vamos a ver un tema de segmentación de datos que nos puede servir para esto. Entonces, cuando yo segmento datos, que es como un filtro, pues me va a servir mucho el tema de importación de datos, porque me va a ir actualizando la información sin necesidad de que yo esté cambiando mi buscar, no sé, como un buscar B o de pronto usando otras fórmulas, porque como ustedes saben, el buscar B siempre es con un rango fijo, en cambio este yo puedo, digamos que mi tabla puede cambiar de tamaño o de posiciones y me va a seguir actualizando la información. ¿Listo? Voy a traerles otro ejemplo, entonces, bueno, con la misma base, pero vamos a incluir otro campo. Entonces ya tengo mi campo material y voy a incluir el campo bodega. Entonces voy a incluir mi campo bodega, siempre el campo entre comillas, y el elemento vamos a colocarlo aquí. Ahorita ya lo digitamos y dejémoslo fijo. Entonces vamos a colocar bodega 1.
Listo, y extendemos. Entonces miren que aquí en bodega 1 sale 0, 0, no me sale error, sino 0, 0 porque pues no hay inventario, pero sí existe el campo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi bodega 1 y quiero, digamos que aquí ya quiero ver todo el inventario. Quito el filtro. Entonces me dice, bueno, en su bodega 1 por material, este fue el inventario 33. Pero de pronto yo digo, no, yo quiero ver la bodega 2. Entonces modifico acá y se me actualiza. Entonces la bodega 2 fue 86. Entonces digamos que esto nos permite como dejar todo formulado y que también quede ordenado. Porque, por ejemplo, si yo coloco bodega 3, ¿cierto? Miren que aquí me trae 0 porque no existe datos. Si yo tuviera una tabla dinámica, me saldrían solo material 1, material 3 y material 5. Les vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, si yo coloco solo bodega 3, miren que solo me salen estos 3 materiales. Entonces, digamos que la información, si yo quisiera tener como un formato estándar, pues se me perdería el material 2 y el material 5. Con este importar datos, pues no se me pierde porque miren que estos datos no cambian, solo los datos que estoy trayendo. No sé si tengamos alguna duda con este tema de importar datos, que yo sé que nos van a servir más adelante cuando veamos segmentación de datos y cuando ya veamos un poquito más de fondo tablas dinámicas. Este es de pronto un poquito complejo mientras vamos como tomando, como que vamos cogiendo la lógica de la función, pero no es complicado, solo es como de práctica. Y siempre tener presente los campos principales, los campos principales de la función. ¿Listo? De todas maneras, les vamos a enviar el ejemplo y la idea es seguir repasando esta función cuando veamos tablas dinámicas más adelante. Entonces, si no hay ninguna duda con esta función, vamos a pasar con las tablas. Listo. Entonces, ahorita lo que les mostré fueron tablas dinámicas, pero son tablas un poquito más avanzadas. Digamos que están en función son como más interactivas. Pero pues para poder ver las tablas dinámicas tenemos que primero conocer cuáles son las tablas sencillitas. Entonces, las tablas, pues digamos que identifica un rango de celdas, considerando que la información que hay en ella está relacionado con lo que facilita la visualización de los datos y su análisis. Entonces, yo tengo una base de datos, la sesión pasada vimos datos, y a veces como que tengo la base y ya, pero no la tengo ordenada o no la tengo como estandarizada y de pronto para el análisis o para poder realizar algunas funciones o realizar como aplicar un tipo de análisis no es tan sencillo. Entonces, pues primero tenemos que conocer que hay una forma que se llaman tablas. Yo le puedo dar un formato de tabla y esto me facilita un poco para el análisis y para el tratamiento de datos. Entonces, como yo les comentaba, el atajo para crear una tabla es control T y lo podemos hacer de dos maneras. Digamos que ir a inicio y estilos o en insertar tablas. Esto lo podemos hacer de cualquier manera eh, para poder insertar como las tablas sencillitas. Los beneficios que tienen, digamos que usar las tablas, porque a veces manejamos datos sin crear tablas y pues no está mal, pero digamos que hay unos beneficios de crear tablas. Y también depende como de cómo yo quiera tratar los datos. Pero entonces estos beneficios que tienen el usar las tablas es que tenemos referencias estructuradas, entonces hacemos uso del nombre de la tabla para hacer referencia a los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo llamo un dato, el nombre de la celda, como por ejemplo, no sé, A3, B8, sino que yo llamo ya como el título de la tabla. Entonces, por ejemplo, en mi tabla tenemos, como les mostré ahorita, está una columna que se llama bodega. Si yo creo la tabla, entonces yo llamo al campo bodega y asume que vamos a tomar el valor de cada celda que corresponda al donde yo estoy digitando de la columna bodega. ¿Listo? Entonces como que se nos facilita un poquito. Ahorita les voy a mostrar. Y no hay que digitar como celda por celda, sino que nos va a traer el nombre del campo. También cuando creamos tablas, nos permite crear columnas calculadas con los nombres de las columnas o bueno, con el nombre también pueden ser filas de las tablas. Entonces, digamos que lo que les decía, en cambio de poner A3 por B4, yo puedo tener como bodega por cantidad. Y entonces ya coloco solo el nombre y automáticamente me arrastra esa información a las demás celdas. No tengo que hacerlo uno a uno.
En algunas tablas, si queremos, nos puede aparecer la fila de totales de las operaciones y, pues como les digo, se adapta automáticamente. Entonces, si yo agrego filas, si yo agrego un dato, la tabla se va como adaptando automáticamente, entonces como que hace la selección o para toda la columna, para toda la fila. No tengo que extenderlo como lo hemos hecho anteriormente. Y para nosotros insertar una segmentación de datos, es importante que tengamos, digamos que la base de datos esté creada como una tabla, ya sea una tabla sencilla o una tabla dinámica. Si yo tengo mis bases de datos sin crearlas como tablas, no puedo crear una segmentación de datos, que esto a veces nos ayuda mucho para el tema del análisis de la información y para cómo hacer filtros más rápidos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar como creando una tabla. Entonces vamos a la basecita que está acá. Esta es la base que hemos estado manejando. Entonces tenemos mes, material, bodega, cantidad y costo. ¿Listo? Y pues la base tampoco es que sea tan grande, tiene solo 31 filas. A veces manejamos bases más grandes. Entonces aquí yo les decía que hay varias formas de insertar una tabla. Podemos usar el comando control T, podemos hacerlo por inicio de estilos o por insertar tablas. Vamos a hacerlo de las tres maneras para que entendamos cómo se hacen, pero pues ya ustedes eligen la manera en que lo quieran hacer. ¿Listo? Entonces vamos primero con el atajo. Si yo tengo que primero hacer clic sobre cualquier celda de la tabla, no hay necesidad de seleccionarla, y entonces digamos que me sitúo acá, control T. Entonces automáticamente me hace una sugerencia de la tabla y me dice crear tabla. Entonces aquí me dice dónde están los datos de la tabla y automáticamente me sugiere el rango. Yo puedo verificar y listo, está ok, es todo lo que yo quiero que seleccione. Si por ejemplo vacío y continúa, pues me tocaría extenderlo. Y acá pues le digo que la tabla tiene encabezados, que es la de la fila 1. Entonces aquí aceptamos y me crea automáticamente la tabla. ¿Listo? Si se dan cuenta, aquí da como unos colorcitos. Miren que cuando yo voy bajando ya se cambia el nombre del título, entonces ya no se llama, perdón, la columna ya no se llama ABCD, sino se llama mes, material, bodega, cantidad y costo. ¿Listo? Esta es la primera forma para crearla, con control T. Vamos a devolvernos. La segunda forma es inicio estilos. Entonces siempre seleccionamos algún campo de la tabla. Vamos inicio y estilos. Y aquí le colocamos dar formato como tabla. Y puedo seleccionar como cualquier estilo de tabla. Digamos que voy a seleccionar este. Entonces ahí me dice cuál va a ser su rango de datos. Y me sale aquí como el rango, el mismo que salió anteriormente. Tiene encabezados, le digo aceptar. Y me crea también mi tabla. Si por ejemplo este estilo no me gusta, después de crear la tabla, aquí me sale como una pestañita que se llama diseño. Si no me gusta este estilo, yo puedo seleccionar cualquiera que aparezca acá. Entonces, digamos, no, yo quiero o quiero, bueno, aquí yo voy seleccionando. Si ninguno me gustó, entonces aquí en nuevo estilo de tabla y puedo crear un nuevo estilo. Listo, ahí ya es como gusto de cada uno. Listo, esa es como la segunda opción. Vamos a volvernos para crearla con la tercera. La tercera opción es insertar tablas. Entonces colocamos aquí sobre el texto de la base, cualquier valor de la base, insertar tablas. En este caso vamos a colocar tabla solita. No vamos a usar tabla dinámica porque esto es para las tablas dinámicas y eso lo veremos en otra sesión. Entonces aquí colocamos tabla y otra vez como que me sale el mismo mensajito. O sea, las tres opciones siempre llegan a este mensaje. Aquí aceptar y me creo mi tablita. ¿Listo? No sé si tengamos alguna duda con los tres ejemplos o como con las tres formas de crear las tablas o hasta ahí vamos bien para continuar. Listo. Entonces, yo creo que podemos continuar, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí están mis tablitas. Como yo les comentaba, pues digamos que ya me aparecen los nombres acá. Entonces ya no se va a llamar la columna E, sino es la columna costo. Esta ya no es la columna D, sino es la columna cantidad y así. Por ejemplo, si yo acá quiero agregarle una columna nueva, entonces voy a decir, listo, aquí está la cantidad del costo y aquí vamos a colocarle otra variable, no sé. Digamos que mes, material, bodega, cantidad, costo y vamos a ponerle acá cliente. Listo, que de pronto un cliente me va a reservar un material.
y digamos que lo tengo ahí apartado en mi inventario. Un ejemplo. Miren que cuando yo coloque aquí la columna, voy a colocarla otra vez, cliente, y le hago enter, miren que se extendió la tabla automáticamente, como les mostraba. Entonces la tabla ya me agregó una nueva fila y la adecuó a la tabla, la incluyó. Yo hacerle nada, yo le coloqué solo clic, cliente, enter y ya. Aquí me sale una opción. Entonces me dice deshacer expansión automáticamente de la tabla, o sea, de pronto yo digo, no, yo no quiero que me la incluya la tabla, entonces si yo le hago clic, me la saca. Pero pues si yo quiero que me la incluya, entonces dejo cliente y me la deja incluida. Listo, de pronto yo puedo incluir aquí como costo total, que sería como el costo entre la cantidad y mi costo unitario, ¿cierto? Como mi costo total. Listo, entonces aquí incluí mi costo total. Y aquí es los que les decía de llamar los datos. Entonces, por ejemplo, yo antes, ¿qué hacía? Digamos que si no fuera una tabla normal, sería como B2, por ejemplo, D2 por E2, ¿cierto? Si yo quiero traer mi costo total, que sería la cantidad por el costo. En este caso, miren que ya no me trae el nombre de las celdas, sino que me trae el nombre de los campos o de las columnas. Entonces, yo me coloca cantidad por costo. ¿Sí se dan cuenta? Ya no me trae como el nombre de la celda, sino el nombre del campo. Entonces, la operación está bien. Yo quiero que me multiplique la cantidad con el costo. ¿Listo? Sí, y miren que yo no la digité, yo solo me situé como en alguna celda. Y aquí yo le hago enter y automáticamente me extiende la fórmula. Y aquí asume que va a multiplicar la cantidad con el costo, digamos que referente a cada celda. Entonces, por ejemplo, aquí mi celda 8, mi fila 8, pues va a ser la operación en la fila 8 de cada campo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces aquí, digamos que esta es otra ventaja de la tabla, porque automáticamente si yo agrego alguna fórmula, alguna función, alguna celda, pues automáticamente me la va a incluir en la tabla o me va a extender esta fórmula, como en este caso. ¿Listo? Cuando yo creo las tablas, bueno, yo les decía que aquí hay una pestaña que se llama diseño. Aquí yo puedo modificar en estilos de tabla el estilo que yo quiero darle. Entonces yo quiero esto, de pronto quiero uno algo más sencillo, bueno, como sea el gusto. Aquí en opciones de estilo de tabla, yo puedo también editar algunas formas de la tabla, algunos como, sí, algunos campos de la tabla. Entonces, por ejemplo, acá me dice filtro, fila de encabezado. Entonces, yo puedo quitar la fila de encabezado y puedo hacer que la tabla no tenga fila de encabezado. Entonces, aquí me la quito automáticamente. Si yo le hago clic, me la agrega. Fila de bandas. Entonces, miren que aquí me quitó como la linecita que tenía entre las bandas. ¿Listo? Aquí hay una opción que se llama fila totales. Entonces, ay, perdón. Aquí tengo mi tablita, si se dan cuenta, pero aquí yo puedo colocar fila de totales y me agrega un total automáticamente de alguna operación o de algo que yo tengo. Digamos que aquí me coloco sobre costo total, pero aquí yo también puedo incluir mi fila de totales en costo o en cantidad. Entonces, por ejemplo, en cantidad voy a decir que me haga una suma sencilla. Entonces yo hago clic, miren que aquí sale como una flechita, hago clic y le digo sume. Y aquí en costo le voy a decir que me traiga un promedio lineal. Listo. Entonces aquí, pues yo sé que no es correcto este promedio lineal, debe ser un promedio ponderado, pero pues digamos que estas son las funciones, las operaciones que podemos hacer con la tabla, si la creamos como una tabla. ¿Listo? Si de pronto yo no quiero que traiga totales, o sea, yo quiero que me traiga solo la base, pues lo quitamos aquí. En diseño, opciones de estilo de banda, quitamos la fila de totales y pues ya no está. Acá está una opción que se llama primera columna. Entonces miren que aquí me resaltó como la primera columna. Si yo la quito, miren que aquí está sin negrita. Y si la coloco, me coloca negrita. Aquí también dice última columna, entonces me le puso negrita. Aquí dice columna con bandas. Entonces anteriormente yo tenía filas con bandas, yo se la quité y aquí le puse columnas con bandas. Si yo quiero que aparezca como con una cuadrícula, pues se la pongo. Y miren que me aparece. Y hay otra opción acá que se llama botón de filtro. Entonces yo puedo quitárselo o poner. ¿Listo? Aquí son como las opciones que yo le puedo dar a una tabla, pues en el tema de diseño y pues en el de totales es ya un tema de operaciones. ¿Listo? Así es como podemos editar una tabla. Listo. Aquí yo les mostraba como que, bueno, vamos a quitar aquí estas cositas, primera, última. Esta ya es como más de diseño. Voy a quitarle aquí estas. Por ejemplo, aquí yo agregué como varias columnas, agregué cliente, costo, agregué una fórmula, pero también yo puedo agregar más filas. Entonces, por ejemplo, esta es mi tablita normal, listo.
tengo mi inventario de cierre por material y bodega hasta el mes 6, pero digamos que ya cerramos el mes 7. Entonces yo puedo agregar mes 7, coloco Enter y puedo ir digitando la información y automáticamente se va agregando en la tabla. Entonces, por ejemplo, voy a colocar material 1 en la bodega 1. Mi cantidad, no sé, cerramos con 10 unidades y pues el material en la bodega 1 tiene un costo de 10. Listo. Entonces aquí yo lo agregué y miren que automáticamente agregué mis datos, se agregó a la tabla y aquí me hizo la operación que ya tenía como registrado automáticamente. Entonces es una ventaja de dejar como bases como con tabla. Si yo no hubiera dejado esta base como tabla, pues digamos que yo hubiera, digamos que me hubiera tocado hacer otra vez la fórmula, me hubiera tocado como digitar desde cero y no me hubiera quedado como agrupada toda la información en una tablita. ¿Listo? Esa es como la funcionalidad de las tablas. Aquí arribita, bueno, en diseño, vamos a encontrar el nombre de la tabla. Esta tabla se llama tabla 3. ¿Listo? Yo le puedo cambiar el nombre, le puedo decir como inventarios. Y así se va a llamar mi tabla. Cuando aquí vamos a fórmulas administrador de nombres, me dice que yo tengo una tabla que se llama inventarios. O sea, tengo todos estos nombres. Estos nombres son ref porque lo tenía digamos que cuando creamos las sesiones pasadas los había utilizado y ya ahorita la información no la tengo. Entonces aquí yo puedo borrar estos ref para que no me consuma como espacio. Y miren que aquí la tablita me aparece, miren que aquí el formato es diferente. Aquí aparece como una tablita y me dice, tiene una tabla que se llama inventarios y toma estos valores y aplica para todo el libro. ¿Listo? Entonces así creamos nuestras tablas. Listo. No sé, uy, perdón. No sé si tengamos alguna duda con la creación de tablas. O hasta ahí vamos bien, sencillito. Es importante que tengamos claro esta creación porque ahorita viene como lo más interesante que es la segmentación de datos. Entonces, bueno, ya tengo mi tablita acá sencillita. Voy a quitar Carol, esta. ¿Sí? Carol, es que tienen una pregunta. Dicen que por dónde le diste para administrar de nombres, que si puedes repetir el procedimiento, por favor. Acá, en fórmulas, administrador de nombres. Y me salen todos los nombres que yo he creado en este libro. Pues ahorita borré los otros porque salían ref, o sea, salían error, porque había borrado ya como los datos de esta información. Pero ahorita, pues solo tengo creado el nombre inventario si corresponde a una tabla. ¿Listo? Pero como vimos en las sesiones pasadas, pues uno acá puede ir agregando, coloca nuevo y agrega nuevos nombres como lo deseemos. En este caso no voy a crear nombres, pues porque no voy a crear listas, ni voy a crear como algo de referencia. Solo voy a dejar la tablita creada como inventarios. ¿Listo? Y esto como lo hice, pues aquí me situé en cualquier parte de la tabla, después de haberla creada. Y aquí en diseño, dice nombre de tabla, se llamaba tabla 3, y yo le cambié aquí por inventarios. ¿Listo? No sé si ahí ya solucionamos esa duda. Bueno, entonces aquí ya tengo mi tablita ya creada. Bueno, aquí yo le puedo agregar más campos, como yo desee tener mi base. Y entonces vamos a crear una segmentación de datos. ¿Listo? Hay dos maneras de crear la segmentación de datos. Bueno, primero que todo, ¿qué es una segmentación de datos? Digamos que esto es como una herramienta que tenemos en Excel que nos permite filtrar fácilmente la información digamos que con varios criterios, uno o varios criterios. ¿Listo? Entonces, en cambio, en lugar de yo colocar aquí como los filtros y seleccionar, automáticamente con la segmentación yo selecciono y me aplica estos filtros a la tabla. ¿Listo? Esta segmentación también puede conectar más de una tabla, pero la tabla, digamos que deben venir de la misma base. ¿Listo? Hay segmentaciones que se pueden crear con diferentes bases, pero tienen que tener los mismos campos. Esto sí es un poquito más avanzado, no lo vamos a ver en este curso, pero vamos a ver la segmentación más sencilla, que es con una misma base, pero con diferentes tablas. ¿Listo? Y podemos conectar todas estas tablas. Ya si queremos verlo como conectando diferentes tablas, por ejemplo, yo tengo como varias bases y quiero conectarlas, debemos tener un campo en común y este sí ya es un poquito más avanzado, que eso no lo vamos a ver en estas sesiones. Entonces, como ya sabemos, la segmentación de datos es un filtro
que nos permite como identificar fácilmente la información. Entonces aquí vamos, hay varias formas. Aquí hay como, la podemos insertar de dos maneras. En insertar segmentación de datos, siempre pues debemos situarnos en la tabla. O aquí en diseño, insertar segmentación de datos. Cualquiera de las dos nos lleva a lo mismo. ¿Listo? Entonces, insertar segmentación de datos o diseño y segmentación de datos. Entonces aquí hago clic en segmentación de datos. Me sale, bueno, ¿qué filtro quiero aplicar? Entonces digamos que yo quiero aplicar bodega, mes y material. ¿Listo? Las tres variables. Y aceptar. Entonces me salen como estos filtros que aparecen acá. Así se visualizan la segmentación de datos. Entonces voy a ubicarlas en la parte derecha. Esto lo puedo editar. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacerlo un poquito más angosto. Aquí para que me quepa. También, por ejemplo, si yo le hago clic derecho, digamos que aquí a mes, clic derecho, le hago tamaño y propiedades. Aquí en posición. Me dice número de columnas. Miren acá. Entonces, siempre está con una columna. Yo puedo decirle, no, tráigamelo en 3 columnas. ¿Listo? Y aquí, entonces, miren que me los trajo en 3 columnas. Lo que puedo es como mover para acá esto. Ampliarlo un poquito, pues para que no me quede tan... Eso es más como diseño, pero pues quiero como mostrarles eso para que sepan de dónde sale. Entonces, miren, mes. Ahí me sale el mes. Ahí le puse 3 columnas. Aquí podemos dejar solo una. Aquí podemos, por ejemplo, si yo le hago clic, clic derecho, tamaño y propiedades. Y automáticamente ya me sale acá, miren. Posición y diseño, nombre de columnas. Y voy a decirle que en 2 columnas. Listo. Entonces aquí ya tengo mis segmentaciones. Ya hice como el diseño, que es lo básico. ¿Listo? Aquí yo le puedo hacer clic en opciones y aquí me sale como opciones, sugerencias. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea no, este colorcito naranja, este quiero que sea verde, de pronto este que quiero que sea de otra manera. Entonces, nuevo estilo de segmentación y ahí yo le voy dando como ya al diseño. ¿Listo? En este caso no vamos a entrar aquí como a ver cómo editarlos estos. Entonces aquí ya tengo mis segmentaciones. Ahora quiero que vean esto. Ya tengo mi segmentación creada. Y por ejemplo, digo, quiero ver solo lo del mes 1. Entonces hago clic aquí en mes 1 y miren que en la tablita me filtra solo lo del mes 1. Sin necesidad de yo ir allá a filtrar. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver cómo fue el inventario del mes 1. Listo, así fue. Si, por ejemplo, yo quiero ver el total, pues como les dije, hacemos clic en la tabla, diseño, y aquí le colocamos fila de totales. Y pues activamos los que queramos. Voy a quitar este, pues porque es un promedio lineal, no lo quiero ver. Entonces, por ejemplo, acá me dice, su inventario en el mes 1 fue 46 y el costo total es de 885. ¿Listo? Por ejemplo, no, yo quiero ver es el inventario del mes 2. Miren que aquí se va actualizando. Del 3, del 4. Quiero ver es el inventario del mes, del material 1, pero de todos los meses. Entonces aquí le borro el filtro en este. Y miren que me sale el material 1 de todos los meses. El volumen, el costo, bueno, la información que queramos visualizar. En este caso tenemos solo estos campos. Listo. Por ejemplo, yo quiero ver el de material 1 y 2. ¿Cómo lo hago? Entonces selecciono primero el material 1. Listo. Control y selecciono el otro material. En este caso, material 2. Entonces ahí me sale el material 1 y 2. ¿Listo? De pronto, material 1 y 2 en la bodega 1. ¿Cierto? Ahí me sale toda la información del mes 1. Entonces miren que ahí se va filtrando de acuerdo a la información que yo vaya seleccionando. A esto me refería cuando yo les mostraba el de importar datos. Cuando yo importo datos y utilizo esas segmentaciones, automáticamente se me va actualizando la información donde la tengo fija. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, volvamos al caso donde teníamos nuestro importar datos. Entonces, por ejemplo, acá voy a insertar una segmentación. Esta es una tabla dinámica, la anterior es una tabla sencilla. Digamos que no va lío, las segmentaciones funcionan igual, pero quiero que vean cómo funciona importar datos dinámicos con segmentaciones. Entonces, aquí en tablas dinámicas, bueno, en esta tablita, diseño, perdón, analizar, en este caso es analizar, insertar segmentación de datos, o acá insertar segmentación de datos. ¿Listo? Y vamos a incluir el mes. Entonces, miren que aquí salió nuestra segmentación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mis datos dinámicos. En este caso me está apareciendo 38. ¿Listo? Vamos aquí a colocar la bodega 1 para que nos salga más información.
Entonces, bodega 1 me sale 133, que coincide con este. Si yo aplico la segmentación, entonces digo, quiero ver del mes 1. Miren que aquí yo hago el mes 1 y automáticamente se me actualiza el importar datos. Me sale 37. Si pongo del mes 2, me actualiza el mes 2, del mes 3, el mes 4. Entonces, miren cómo funciona el importar datos con la segmentación. Yo aquí aplico mi segmentación, automáticamente me trae la información de la base sin que cambie la estructura de la información. ¿Listo? Así funcionaría como la segmentación de datos. Entonces, no sé si tengamos alguna duda con esto. Esto me parece súper útil para poder analizar información. Digamos que ya no quiero ver más de la segmentación, borro, borro y borro y se hace sencillita. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda? Ahí vamos bien con esta información. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido para poder ver el otro tema. Entonces, vamos a abrir la base que tenemos, nuestra basecita. ¿Listo? Y aquí vamos a crear una tabla, a partir de ella crear una segmentación de datos de zona. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra tabla. Siempre es importante que la información debe estar ordenada. ¿Eso qué quiere decir? Que deben tener títulos y no nos va a asignar un título cualquiera. ¿Listo? Entonces vamos a coger nuestra tablita, la que siempre hemos usado. Esa es la base que les envié la vez pasada, creo que todos lo tienen. Si no lo tienen, me escriben y se las envío rápidamente, pero creo que yo la clase pasada se las envié a todos. Sí, esta fue la que usamos la sesión pasada para sacar los nombres, que ha dicho acá están creados. Miren, los nombres es la misma. Entonces, vamos a citarnos en cualquier parte de la tabla. Vamos a insertar, perdón, vamos a insertar tabla de las tres maneras que queramos. Vamos a usar esta, insertar tabla. Y vamos a colocar este rango. Listo, vamos que nos seleccione todo este rango. ¿Listo? Y hace. Entonces miren que ya me creó la tablita. Y miren que esta se llama tabla 1. Y aquí los títulos van a cambiar. ¿Listo? Entonces ya creamos nuestra tabla. Ahí vamos bien. ¿Tenemos alguna duda? ¿Pudieron crearla o volvemos a repasarla? Entonces, este paso es sencillito. Vamos a usar cualquiera de las tres opciones. Insertar, les voy a dejar aquí, mostrar. Estas. Las tres opciones, ¿cuáles son? Con el atajo, control T, el inicio estilos, dar formato como tabla o insertar tablas. Cualquiera de estos tres nos va a funcionar. ¿Listo? Y listo, ahí creé mi tablita. Entonces ahora vamos a insertar la segmentación. Insertar segmentación. Uy, aquí no me dejó crear la segmentación. ¿Por qué será? Esperen. Esta es mi tabla. Aquí la creé. Vamos bueno, aquí está creado bien mi tabla y aquí me dice insertar datos. No me deja insertar datos esta tabla. Esto no me había pasado antes. Insertar. Ah, bueno. De pronto es porque lo tengo en modo compatibilidad. Vamos a guardarlo. Voy a guardarlo. Listo. Voy a guardarlo en otra versión. Puede ser esto. A veces cuando nos sale modo compatibilidad o nos sale lectura, no nos deja hacer algunas cosas del Excel. Listo. Aquí no me deja tratar la tabla. No sé por qué. Vamos a cerrarla y volverla a abrir. Ya. Entonces miren que no me dejaba crear la tabla dinámica porque estaba, digamos que el Excel está guardado en una versión anterior. Entonces, por favor, todos cuando abran el archivo, este estaba como en, miren, si yo abro este está, cuando lo voy a guardar como, me dice, perdón, aquí me dice, por ejemplo acá. Cuando lo voy a guardar, miren que aquí me dice que es un libro de Excel 97-2003. Es importante que no lo tengamos en esta versión, sino en la versión libro Excel. ¿Listo? Entonces, yo lo que hice fue cambiarlo al libro Excel, lo guardé y lo volví a abrir.
por favor tratemos como de guardarlo de esta manera para que nos deje hacer las ediciones. Entonces yo lo que hice fue volver a guardar el archivo, fijarme el tipo del tipo de archivo, vamos a llamarlo libro Excel, ¿listo? Y lo guardamos, puede ser con el mismo nombre. Cerramos el archivo y lo volvemos a abrir. Entonces cuando hacemos esto, miren, aquí lo vamos a guardar. Yo lo volví a abrir, miren que en mi base tengo dos, uno con este icono y este. Entonces vamos a abrir este, el que tiene este icono. Y al abrirlo, esperen que me salió ahora esto. En la parte de arriba ya no les va a salir como modo compatibilidad. Miren como acá arriba ya sale sin eso. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos crear nuestra segmentación. Seguramente la versión anterior no tiene habilitada esta opción. Entonces es importante crearla con el tipo nuevo, con la última versión. Entonces aquí hacemos clic sobre la tabla, segmentación de datos. Listo. Y vamos a crear la segmentación de zona. Vamos a dejar aquí a un ladito. Listo. Ahí como vamos, pudieron crearla, volvieron a guardar el archivo, pero en versión, como la versión más actualizada. Vamos bien. Bueno, a veces es bueno que nos haga este tipo de errores para que sepamos qué hacer en esos casos. ¿Listo? No aparece la segmentación. ¿No te aparece la opción de segmentación o no te aparece ya la segmentación así como zona? Si no les deja activar como la opción de segmentación, es porque está en otro formato. Entonces, bueno, lo que les dije, vamos a guardarlo en el formato más actualizado, como archivo, guardar como, donde quieran guardarlo. Y acá, cuando vamos a colocar tipo, colocamos es libro de Excel. Creo que todos lo tenemos en libro de Excel 97-2003. Vamos a guardarlo como un libro de Excel. Lo guardamos. En este caso no lo voy a guardar porque me lo reemplaza el que ya hice. Lo guardamos, cerramos el archivo y lo volvemos a abrir. Y cuando lo abrimos, nos fijamos que aparezca este icono, no este que tiene una X grande, como un poquito más clarita, sino este que tiene una, como el Excel, este icono. Abrimos este y ahí pues ya nos debe crear la segmentación. Claramente debemos haber creado la tabla antes, ¿no? O sea, si yo no he creado esta base de datos, no le he insertado una tabla, no la he creado como tabla, pues no me va a crear la segmentación. No sé si así sí te deja crear la segmentación. Si ya te apareció o digamos que ese fue el error que vimos ahorita y ya nos aparece, guardándolo de nuevo como un libro de Excel, la versión más nueva. Bueno, si les dejo crear o no la segmentación. Bueno, voy a asumir que pudieron ya crearla. Entonces aquí en zona vamos a hacer un filtro, entonces vamos a hacer el filtro centro. Al hacer este filtro, miren que automáticamente me muestra solo lo que es de centro. Aquí costa norte, ya vamos a mostrar solo costa norte, nororiente, noroccidente. Puedo agregar los filtros que quieran, entonces yo puedo haber dicho zona, factura, cliente. Y entonces digamos que mi búsqueda va a ser más fácil que yo estar aplicando filtros. Entonces voy a agregar, digamos que aquí yo agregué esta segmentación y dije, ay no, quiero agregar otra segmentación, me gustaría agregar otra segmentación. No hay problema, hago clic aquí en la tabla, diseño o en insertar, cualquiera de las dos formas, segmentación de datos. Entonces voy a incluirle no solo la zona, sino la factura, el cliente y el producto. ¿Listo? Listo, ahí creé mis segmentaciones. Y de pronto ahí se me hace más sencillo la búsqueda. Entonces de pronto quiero hacer una búsqueda rápida. Entonces digo, listo, quiero en zona centro el cliente Art Defect, el material bisagra. Listo, entonces miren que ya me trae solo un dato como de los 5.000 líneas que había. Entonces aquí visualmente ya me lo trajo rápido. Y miren que me sale el número de la factura. ¿Listo? Entonces, si es importante la versión, nosotros tenemos versión creo que 2013. Excel 2013 me parece. Si es una versión antigua, posiblemente no le salga la segmentación. Eh, y pues esta función me parece muy buena porque les ayuda como a minimizar estas búsquedas y lo hace más rápido.
Entonces, así, digamos que yo agregué estas segmentaciones, pueden agregar más, pueden agregar menos, eso ya depende de cómo los queramos usar. ¿Listo? Y pues es importante que tengamos una versión nueva, no la más actualizada, que creo que es la 2016. Creo que esta se puede aplicar desde la 2013, que es la que tenemos nosotros acá. ¿Listo? De todas maneras, pues Lina les va a compartir esta base y las personas que de pronto les dejó crear la segmentación o no les aparece, intenten abrir el archivo a ver si les aparece. Si no, pues entonces definitivamente el Excel que no les deja ni siquiera visualizar esta información. ¿Listo? Entonces, así funcionan las segmentaciones. De todas maneras, pues cuando veamos todas las dinámicas, vamos a volver a retomar el tema para que nos quede ya como muy claro esto. Que esto a veces es un poquito difícil de usar y a algunas personas se les enreda este tema. Bueno, otra cosa que quiero explicar, me he olvidado. Aquí solo estamos conectando una tabla, pero si yo quisiera conectar varias tablas, como les mencioné, solo de una misma base, entonces vamos aquí a opciones y le colocamos conexión de informe. ¿Listo? Como acá solo tenemos una tabla, pues no me va a aparecer la opción. Cuando tengo varias, me aparece conexión de informe, me abre como un ayudante de Excel y ahí me salen como todas las tablas que tengo creadas y me dice si quiero conectar todas las tablas o solo dejar conectada una o bueno, las que quiera. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos todas las dinámicas, creamos varias y les muestro cómo funciona el tema de conexiones de informe. ¿Listo? Creo que había como una pregunta. Sí, dice que no le dejan ver el nombre de las columnas, o sea, solo aparece columna uno, columna 2 cuando Sí, crea. Es cuando le doy cuando, segmentar, no me pone eso, sino que me pones que columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y no he podido saber cómo ok. le pone los nombres como ti. ¿Tú tomaste esta misma base con los Sí, títulos? sí, toda le di control T y él cogió toda la base. Listo. Vamos de pronto, espere, vamos a quitar acá, convertir. Cuando yo quiero volver una tabla en rango, digamos que ya no quiero que sea más tabla, sino como una base normal, selecciono mi tabla y aquí en diseño hay una opción que se llama convertir en rango. A ver si me Wow. la deja. Y aquí la va a convertir en rango normal. ¿Listo? Cuando ya la convertí en rango, miren que se volvió una base sencilla y me quitó las segmentaciones, porque eso solo se puede en tablas. Entonces, vamos a mirar. Tú colocaste control T. ¿Listo? Sí. Vamos a quitar, dice, no, no tiene encabezados. ¿Listo? Y voy a seleccionarlo desde la 2, a ver qué pasa. ¿Listo? O sea, va a seleccionar la tabla sin haber seleccionado los encabezados. Listo. Como yo le coloqué que no tiene encabezados, salen las columnas. ¿Esto es lo que te está saliendo? Sí, así es. Eso. Entonces es importante que cuando la creas, entonces digamos, ahí lo que puedes hacer es como control Z o la flechita de atrás como para devolverte. Le haces control T o bueno, la opción que quieras. Y siempre tienes que seleccionarlo que la tabla tiene encabezados para Ah, que te tome los encabezados y te tome los nombres. Entonces aquí oh, aceptar y mira que ya tiene los nombres. A ver, inténtalo a ver si te sale así. un momento. Porque de pronto si colocamos que no tiene el encabezado, entonces te va a aparecer como columna 1, 2, 3 sin el nombre que es. Sí, ya, quedó ok. Ahora sí, listo. Sí, Importante gracias. siempre seleccionar que tiene encabezados. Si los tiene, si digamos no los tiene, pues no le ponemos. Pero nos va a salir así columna 2 y 3. Me parece, vamos a hacer un ejercicio. A ver, voy a quitar la tabla. Listo, ahí la quité. Si por ejemplo yo no tengo algunos títulos, a ver qué nos sale. Entonces digamos aquí yo en la columna E y en la columna A no tengo títulos. Entonces aquí le voy a colocar insertar tabla, aceptar. Y miren que si yo no tengo títulos, cuando me colocas nombre, columna 1, columna 2, a lo que no tenga nombre de título encabezado le pone nombre como columna, ¿listo? Cuando son tablas sencillas. Cuando son tablas dinámicas, si no tiene nombre, los títulos encabezados no me deja crearla. Siempre debe tener títulos, ¿listo? Entonces aquí es importante que le pongamos un título o si no nos va a salir automáticamente un nombre. Entonces vamos a colocar aquí código y aquí ya. Listo. Ya cuando creamos esto, y bueno, de pronto no te saldría como el nombre de los títulos, ya cuando crees la segmentación te va a salir ya los nombres correctos. ¿Listo? Y ahí pues ya te debe funcionar. Ok, Listo. Es como el gracias. tema de segmentaciones así general.
como por decirlo así, un abrebocas, ya cuando veamos tablas dinámicas vamos a repasarlo de nuevo y ya si tenemos alguna duda, pues entramos de fondo a ver eso. Voy a explicarles como la teoría de los filtros y subtotales y pues la próxima sesión ya hacemos un ejemplo con esto y ya empezamos a ver tablas dinámicas más de fondo. ¿Listo? Entonces, los filtros y subtotales pues ya vimos como un poquito en las tablas cómo se representaban. Pero pues digamos que los totales pues ya sabemos, hacer la operación a todo el rango que seleccionemos y ya. Pero los subtotales nos muestran los cálculos de fórmulas con base en la información que esté filtrada. ¿Listo? Entonces cuando yo coloco subtotales, coloco la operación y el rango. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer la suma de un rango. Pero, por ejemplo, yo quiero hacer la suma del rango del mes 1, como lo mostramos ahorita. Entonces, ahí aplicamos subtotales. Si aplicamos totales, nos va a coger todo lo del rango. No importa si es mes 1, puede coger todo. ¿Listo? ¿Esto qué hace? Se diferencia, ya que al tener celdas ocultas, digamos que podemos usar una opción o podemos usar otra. ¿Esto qué quiere decir? Cuando creamos subtotales, acá me dice, la fórmula se llama subtotales. Y aquí me dice qué operación va a ser y en qué rango. Aquí cuando yo digito me salen estas opciones, del 1 al 11 o del 101 al 111. ¿Listo? La operación es la misma, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Si usamos la primera opción, la operación se realiza para todas las celdas, ¿cierto? Si yo uso la segunda opción, la operación se hace solo para las celdas visibles. ¿Listo? Entonces yo tengo un filtro aplicado y digo, quiero que me aplique los subtotales de, no sé, la suma y le pongo 9, me va a sumar todos los, digamos que todo en la columna sin tener en cuenta el filtro. Pero, por ejemplo, como les decía, si yo tengo el filtro del mes 1 y coloco, por ejemplo, quiero que me haga la suma, pero coloco 109, me va a sumar solo, me va a traer solo el subtotal de lo que aparezca ahí visible, que sería el mes 1. ¿Listo? Entonces aquí es importante tener como en cuenta esta diferencia. De pronto puede ser un poquito complejo al comienzo cuando lo empecemos a usar, pero pues tener en cuenta que es decir, si es 100, son los con celdas visibles, si es del 1 al 11 es con todas las celdas, no importa si estén visibles. ¿Listo? Entonces en la próxima sesión hacemos un ejemplo, que está como el tema de la teoría, les vamos a compartir la presentación y hacemos un ejemplo como sencillito y luego con la base hacemos otro ejemplo. ¿Listo? Entonces todos que para que tengan su base lista y luego seguimos viendo tablas dinámicas. Entonces a todos muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna duda de pronto que les surgió revisando las tablas con segmentaciones que se me hace un tema más complicadito o importar datos, nos avisan. Nos escriben un correo, con Lina estamos muy atentas y pues nos vemos en la próxima sesión para seguir viendo más sobre temas de tablas. Entonces muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el jueves. Sí, muchas gracias. Por favor, si les olvidé confirmar el correo para enviarles la presentación, el ejercicio de hoy. Muchísimas gracias.